Bien, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar la clase de hoy, 18 de febrero. Creo que, bueno, para después no salirnos del tema, voy a proyectar ahorita cómo quedaron distribuidos los equipos para los trabajos en los cultivos que les va a tocar presentar a ustedes. Ya más o menos hice un sorteo, digamos, de cómo que podían quedar estructurados. También sorteé el cultivo entre los dos grupos y les voy a proyectar entonces cómo quedarían. Organicé para que los cultivos los preparen entre 5 equipos de cada grupo y ya les había comentado que vamos a trabajar con papa y zanahoria. Entonces ahorita les voy a proyectar cómo estarían distribuidos los temas. Okay. No sé si ya lo estén viendo. Sí, profe. Ok. Bueno, miren, los temas bueno, son los que más o menos yo he tratado de estar recopilando para los cultivos que hemos visto. Y serían entonces los siguientes. Bueno, la importancia del cultivo. Si encuentran información a nivel mundial y a nivel nacional. Yo he sacado información de la FAO, por ejemplo, en el FAOStat. Ahí hay información, ¿no? Ahí podemos sacar datos a nivel mundial. Y en el SAP, Sistema Agropecuario de México, de la Zagarpa, ahí también hay información sobre el cultivo pues de varios años. Ahí hay que buscarle cómo conseguirla, ¿no? Después, requerimientos ambientales y edáficos, pues ya hay mucha literatura. En internet puede uno conseguir libros, puede encontrar algunas fuentes que sean confiables. Lo otro es siembra o trasplante. En el caso pues, de los dos cultivos ya sería siembra, ¿no? Si ahí no se maneja trasplante, es siembra directa. Sí, en los dos casos es siembra directa. Ahí verían lo que es la densidad de población, el arreglo, como se cultiva en campo. ¿Sí? Esto en general sería para campo, ¿no? Porque dejé una parte que sería para un equipo como un punto independiente. Después, fisiología del cultivo, o sea, cuánto es su ciclo de desarrollo, más o menos cuántos días llega a floración, etcétera, ¿no? Hasta la cosecha. Después, fertilización y riego, labores culturales y cosecha. Otros temas pues serían plagas, enfermedades, y un noveno tema que sería técnicas empleadas bajo agricultura protegida. Entonces, aquí, por ejemplo, a los que les toca papa, que sería el grupo 7, tenemos ahí todo lo que se ha trabajado en papa con relación a aeroponía. Ahí podemos buscar esa información y es lo que se ha manejado bajo condiciones de invernadero, por ejemplo, ¿no? Entonces, y otras cosas que pudieran encontrar, a lo mejor también hay, con el uso de algunos sustratos, pueden encontrar algunos artículos para este cultivo, ¿no? Bajo condiciones de invernadero, empleando a lo mejor hasta macetas. O sea, hay muchas formas que se han implementado. Y en el caso de zanahoria, pues también se puede cultivar bajo invernadero, o bien utilizando al menos acolchado. Entonces, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con agricultura protegida, que podría ser, les digo, los acolchados, los invernaderos, los microtúneles, etcétera, etcétera, lo que pudieran encontrar a un equipo le tocaría este tema, ¿no? Relacionado con esto, pues, de la agricultura protegida. Y entonces quedarían para darle participación a todos los equipos. Entonces el equipo 2 sí va a agarrar
va a presentar el tema 1 y 2, y así nos vamos a ir en orden. El equipo 4, el 3 y 4, el equipo 1, el 5 y 6, el equipo 3, el 7 y 8, y el equipo 5, el tema 9. Entonces esto lo hice por sorteo, yo no sé cómo están acomodados los equipos en su grupo, pero bueno, si tienen 5 equipos, así los distribuí. Entonces ya nada más sería que a través de los jefes de grupo, pues ya me indiquen quiénes son los equipos de los integrantes de cada equipo, perdón. Y más o menos a mediados de marzo les decía que hay que tener ya lista su presentación. Sí, alguien del equipo o varios pueden estar presentando los temas, ¿no? De preferencia sí me gustaría que fueran así varios, y nada más ustedes se distribuyen ya internamente. Si de repente hay alguno que por algún motivo no tenga buen internet y no pueda estar el día que les toque presentar, pues ya que me avisen, ¿no? Y bueno, presentarían los demás del equipo. No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Todo claro? ¿Están por ahí los jefes de los grupos? ¿Javier sigue siendo el jefe? ¿Javier Valdés? Sí, aquí estoy. Sí. ¿Sigue siendo usted el jefe? Todavía no me han corrido. Ok. Y del otro grupo era Emanuel. No sé si esté presente. O si hayan cambiado de jefe. Es Yasmín. Ah, Yasmín. Ok. Sí, aquí estoy, profesor. Ok. Yasmín. Ok. Javier. Entonces les pido de favor si me hacen llegar entonces cómo integrarían los 5 equipos cada uno de los jefes para tener yo ya la información, ¿no? Y bueno, pueden ir empezando a trabajar, por ahí se pueden distribuir, les digo, todo esto, y ya ustedes se organizan. Bien, bueno. Ok, bueno, vamos a seguir entonces. La clase pasada pues nos faltó ver algo de tomate de cáscara ya para terminar con ese cultivo. Entonces vamos a continuar. ¿Me avisan si ven ya la presentación? Ya. Ok. Bueno, la clase anterior estuvimos viendo algunas plagas y enfermedades, digamos, de las más importantes, ¿no? De este cultivo, y nos habíamos quedado con marchitez o secadera. Y les comentaba bueno, esta se puede presentar desde que tenemos el almácigo, que es muy común ahí cuando no tenemos bien desinfestado el sustrato, o cuando hacemos el almácigo en suelo, es probable que haya sobre todo Fitium, ¿no? Que sería el hongo que ataca en estado de plántula. Y bueno, ya ahí veíamos algunos de los productos que se pueden utilizar. Y para el caso de la planta ya después del trasplante, ahí también se puede presentar Fitium, pero sería, digamos, un poquito después del trasplante o inmediatamente después del trasplante.
Pero ya más adelante la planta llega también a presentar esta marchitez y bueno, uno de los agentes causales principales es el fusarium. ¿Sí? Veíamos que, bueno, la planta se empieza a marchitar, aparentemente se ve como falta de agua, pero es debido a que los hongos que ocasionan la marchitez dañan los tejidos conductores y bueno, ya no hay paso de savia hacia la parte aérea de la planta y pues comienza a marchitarse, comienza a ponerse amarilla porque ya no hay paso tampoco de nutrimentos, entonces presenta esos síntomas, ¿no? Y vamos a ver unas plantas sanas y unas plantas con esta característica, entonces tampoco no es que sea homogéneo, digamos, en todo el cultivo. Entonces, por eso podemos descartar que no es falta de agua, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a veces ve uno una planta mal y aplicas un riego más fuerte y pues con eso lo único que provocas es aumentar la enfermedad o diseminarla, pues. Entonces, siempre hay que checar esas plantas dañadas y pues de modo hay que sacrificar algunas y ver si el daño es en los tejidos conductores, si es en la parte basal, seguramente es Rhizoctonia, si el daño lo vemos ya un poquito arriba de la parte basal, digamos ya en el tallo, puede ser Verticillium, puede ser Fusarium, bueno el Fusarium también es un poco en la raíz, ¿no? Pero en general esos son los síntomas de la marchitez. Bueno, otras enfermedades o otra enfermedad que que hay frecuente en el cultivo de tomate de cáscara son los virus. Entonces aquí se van a encontrar diversos virus que pueden atacar no nada más a este cultivo, ¿no? Sino son virus que se detectan en otras plantas, incluso en otras especies muy distintas, pero que también atacan al tomate. Y bueno, tanto el tomate cáscara como el jitomate presentan varios de estos, ¿no? Encontramos el virus mosaico del alfalfa, que es uno de los principales que atacan al tomate de cáscara, y este va a tener la característica que se disemina por semilla. Entonces, como muchas veces las variedades que utilizamos nosotros no vienen de una certificación, sino que son en muchas ocasiones, para el caso del tomate, son variedades locales, entonces los productores producen su propia semilla. Y cuando esto sucede es cuando se disemina más fácil, ¿no? Si de repente ya hay este virus en el cultivo anterior y de ahí obtenemos semilla, pues seguramente ahí va a ir el inóculo. Entonces aquí, pues sí es un poco difícil, ¿no? Controlarlo debido a que ya viene pues en la semilla. Y bueno, los otros son geminivirus, por ejemplo, se le conoce como vegomovirus. Este es transmitido principalmente por mosquita blanca. Y bueno, otros que atacan también son el virus mosaico del tabaco, virus mosaico del pepino, virus de la marchitez manchada del tomate y el virus del jaspeado del tabaco. Entonces son muchos, ¿no? Los que ocasionan problemas en el tomate de cáscara. Y bueno, las características de varios de estos virus, pues son deformaciones en las hojas, ¿sí? De repente, sobre todo en el ápice de la planta, vemos que las hojas empiezan a tomar una forma diferente, ¿no? Se empiezan a engarruñar, se empiezan a deformar. Y algunas hacen como que se juntan todas las hojitas, ¿no? Arriba, se hace como un manojito de hojas, así no con un crecimiento normal. Entonces eso, y bueno, esto se asocia muchas veces a los mosaicos, amarillamientos, hojas que tienen partes más cloróticas y partes verdes, entonces por eso se les conoce como mosaicos, ¿no? Entonces aquí pues son medidas preventivas, ¿no? Aquí prácticamente no existe productos para contrarrestar virus. Y bueno, algunas de estas medidas de control, primero, buscar fuentes o variedades resistentes, variedades comerciales que tengan resistencia a los virus, ¿no? A la mayoría de ellos. Entonces, por ejemplo, yo por ahí encontré un trabajo en Sinaloa, que es el principal productor de tomate a nivel nacional, donde una variedad local
presentó buena resistencia a la mayoría de los virus, o al menos a los virus más importantes, ¿no? Les decía que era el de la alfalfa y el begomovirus. Entonces, esta variedad en maones se le conoce una variedad local, tiene buena resistencia. Entonces, aquí la recomendación, pues, es de que este tipo de variedades o de genotipos que llegan a tener resistencia, pues emplearlos como en programas de mejoramiento genético e ir obteniendo variedades o híbridos que puedan ser resistentes, ¿no? Y esto pues implica mucho tiempo de trabajo, por ello ya les ha haber explicado el doctor Peña cuánto tiempo se llevó, ¿no? Para crear un poco de resistencia o bien para otras características que se busca cuando uno hace mejoramiento, ¿no? Y la otra medida de control pues es controlando vectores. Entonces ya veíamos que ahí uno de los virus pues son las mosquitas blancas, pueden ser los trips, o pueden ser los minadores los que ocasionen la transmisión de estos virus. Entonces hay que controlar vectores. Y bueno, la eliminación de plantas enfermas, porque el virus ya va a estar ahí, entonces si las dejamos, pues se van a seguir contagiando otras, ¿no? A través de los insectos. No sé si haya una pregunta hasta aquí. Bueno, la cosecha. Como el tomate tiene desarrollo indeterminado, pues el corte va a empezar al momento de que los primeros frutos ya estén listos, ¿no? Para cosecharse. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Cuando el cáliz, ya ven que el tomate pues forma su cáliz, y el cáliz de hecho se desarrolla un poco antes que el fruto, ¿no? Entonces el cáliz crece y después empieza el desarrollo del fruto, y en la mayoría de los cultivares o de las variedades, cuando se llena ese cáliz es el momento de cosecharlo, ¿no? Pero ojo, porque hay algunos cultivares o algunas variedades que tienen, que la bolsa que tienen es muy grande y el fruto nunca crece para llenarla. Entonces hay que conocer también la variedad, pues, porque si no, vamos a querer esperar a que llene y nunca va a llenar. Entonces hay que conocer, ¿no? La variedad que utilicemos. Si no cosechamos este fruto, cuando ya está listo, lo dejamos un poco más tiempo y se va a agrietar. ¿Por qué? Pues porque sigue absorbiendo agua, nutrimentos ese fruto, y pues ya se rompe, ¿no? La epidermis del mismo y se agrieta. Entonces, pues ese fruto pues ya no va a tener calidad, ¿no? Entonces ahí es lo que hay que cuidar nada más. Y esto también conociendo la variedad, más o menos los días que han pasado desde la siembra o desde el trasplante, y con eso nos guiamos, ¿no? Para cuando ya el fruto tenga tamaño comercial. Y pues como hay muchas variedades, hay muchos tamaños de fruto, entonces hay que conocer nuestra variedad para saber en qué momento o de qué tamaño va a crecer ese fruto, pues. Se pueden realizar entre 3, 5, hasta 6 cortes, y esto va a depender mucho del manejo. En principio, porque como es de hábito, si la variedad es rastrera o es semirecta, les decía, las ramas ya con el peso tienden a caerse, ¿no? Y ya están prácticamente en el suelo. Entonces, cuando cosechamos nosotros, tenemos que ir desprendiendo los frutos así de uno por uno, sobre todo de la base de los frutos que están más cercanos al tallo principal. Si no tenemos cuidado, es muy quebradiza la planta, entonces a veces le jalamos al fruto y se viene toda la rama, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado, hay que saber cosecharlo. Es muy tardada la cosecha, y si no lo hacemos con cuidado,
pues vamos a dañar mucho la planta y ya los frutos que vienen, digamos, más jóvenes, pues ya se va a limitar su desarrollo, ¿no? Y aquí hubo un periodo cuando, les decía, cuando se presentó el barnador o el picudo del tomatillo. Después de la primer cosecha, se manifestaba ya el insecto y la planta se empezaba a poner amarilla, y ya nada más a veces le dábamos otro corte o 2 cortes máximo. Entonces hay que primero combatir plagas como esa y luego evitar el dañar mucho, ¿no? Recomendarle a los cortadores pues de que lo hagan con cuidado. Y se recomienda hacer una aplicación preventiva de algún producto, incluso algún foliar, algún aminoácido que ayude a restablecer la planta después de que la maltratamos, ¿no? Después de cada corte. Entonces se le hace la aplicación y después se le aplica un riego al cultivo y con eso podemos llevarlo hasta unos 5 cortes. Generalmente el primer corte te va a rendir, digamos, como el 10 o el 15%. El segundo y tercer corte van a andar, eso sí, ya como entre el 30, casi, sí, como el 30, 25, 30% del total de la cosecha que te van a dar. Ya en el cuarto corte empieza a disminuir y el quinto ya es el arrase que se le llama, ¿no? Donde ya son frutos, ya el tamaño ya no es a veces tan bueno y bueno, la planta ya va dando lo último. Y ya en el último corte se corta parejo, ya incluso cuando sintamos que ya el fruto, aunque no haya llenado el cáliz, pues hay que quitarlo, ¿no? Y algo ayuda, algo pesa pues para la comercialización. Los rendimientos pueden ser bajos, ¿sí? 10 toneladas por hectárea, pero aquí en nuestro país se han obtenido hasta 45 toneladas, ¿no? Es decir que dependiendo del manejo, de los cuidados, sobre todo esto que les señalaba al momento de cosechar, podemos llevar a unas 25, 30 toneladas. ¿Sí? Cuando yo hice mi trabajo de maestría, por ahí en el 2000, 2001, la media nacional estaba en 12 y ahorita la media nacional está entre 19 y 20. Quiere decir que sí ha subido en los últimos 20 años, el manejo ha permitido que se llegue a duplicar la producción, pero bueno, aún así todavía se puede obtener un poco más, hasta unas 40 toneladas, lo cual pues ya sería un rendimiento muy bueno. Bueno, les decía que la cosecha pues es cuando el fruto ya prácticamente llenó el cáliz, en ocasiones pues alcanza hasta sobresalir. Aquí quiere decir que ya a lo mejor el corte ya se está pasando, ¿no? Cuando ya rompe el cáliz. Entonces, en el mercado pues te prefieren que venga con todo y cáliz. Y ya muchas veces ya para la venta, en algunas, sobre todo ya en el menudeo, algunas personas le quitan el cáliz y ya con eso ya no se ve que esté vieja o que ya tenga varios días, ¿no? De que se cosechó. Entonces les decía que el tomate, sobre todo los tamaños medianos y chicos, pueden durarnos fácil un mes, ¿no? Incluso a la intemperie, sin necesidad de refrigerarlos. Los frutos que son más grandes, más turgentes, que tienen mayor contenido de agua, esos no aguantan tanto. Y si traen algún daño, pues se pudren, ¿no? Se van pudriendo. Les decía que hay algunas variedades donde el cáliz es muy grande. Aquí vemos en esta imagen de la izquierda, aquí, cómo este tomate sí está, el cáliz es muy grande, entonces el fruto nunca lo va a llenar. Entonces hay que saber el tipo de variedad que tenemos para al momento de cosechar, no vamos a esperar a que se llene, pues nunca se va a lograr. Y bueno, aquí en esta foto de abajo vemos los tomates pegados a la base de la planta, al tallo principal, pues son los primeros que hay que cosechar. Entonces sí se dificulta. Vean aquí, por ejemplo, el surco
al momento de que pasan los cosechadores, pues van a maltratar muchísimo la planta, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales no nos aguanta más de 4 o 5 cortes. Bueno, por ahí encontré un artículo de aquí de la universidad, donde en el 2012 estuvieron más o menos estimando, digamos, la productividad y los costos de producción de este cultivo. Sí, ya son, bueno, ya hace un tiempecito de esto, pero para que más o menos se den una idea de lo que sale producir tomate, ¿no? Entonces, vean, está el concepto y luego el costo económico y después el porcentaje que representa, ¿no?, del costo total. Entonces, preparación del terreno, barbecho, rastreo, surcado, 2.600. Estamos hablando del 2012, ¿no? En la actualidad, pues esto ya incrementó. Vean, utilizaban acolchado. Aquí solamente incluye, eran 4.700, solamente incluye el puro plástico. Es decir, que los que no utilizaban acolchadora, o no tenían o no la rentaban, sino que lo hacían manual. Y bueno, la mano de obra es así, por aquí viene abajo, ¿no? Entonces todavía estaba un poco, digamos, relativamente barato el acolchado. El trasplante es una actividad también costosa, sobre todo por la mano de obra que implica, pues. La fertilización, sí, también aquí incluye los fertilizantes. El tutoreo, sí, ponían estacas de madera y bueno, ya tutores que puede ser rafia o hilo. Sí, control de malezas, control de plagas y enfermedades. Entonces aquí, ¿qué es de lo que representa más costos? Pues es el tutoreo, por ejemplo, ¿no? El 11%, incluso más que el acolchado, ¿ven? Control de plagas, el 5%. Luego los riegos, ¿sí? Aquí tanto el costo de que te den el agua como el costo de la aplicación. Y la cosecha, les decía, la cosecha representa el 25% del costo total. ¿Sí? Entonces, una cuarta parte de lo que te cuesta el cultivo se va en la cosecha. Entonces, sí es un alto porcentaje, ¿no? Y bueno, otro tanto en mano de obra. Aquí la cosecha implica la mano de obra específica, ¿no? Para la cosecha. Y bueno, aquí para esto de mano de obra, pues son para algunas otras actividades que se hacen durante todo el ciclo, ¿no? Costo total, 61,000 pesos por hectárea. Sí. Y ahora, ¿cuánto se obtuvo? Les decía que el rendimiento sí se fue mejorando, y aquí también con el uso del acolchado, pues permitían que aumentara, y aquí pues ya obtuvieron 22 toneladas por hectárea. Esta fue en varias regiones del Estado de México, hicieron esta investigación, y este es el rendimiento promedio, ¿no? Para esos lugares. El precio de venta, vean, a 4.50 el kilo, 4.500 la tonelada. Generalmente es un cultivo pues que no tiene un valor tan alto en el mercado. Cuando nosotros lo compramos, en ocasiones, pues por lo menos sí te vale 10 pesos, pues el doble, ¿no?, de lo que le pagan al productor. Hay veces que sube más cuando se escasea el producto. Entonces el neto que obtenían pues eran casi 100,000 pesos. Si descontamos el costo de producción, pues eran 38,000 pesos. Entonces, es un cultivo, al menos para esta región, para las condiciones pues que se tenían, si es caro, pues no cualquier productor va a tener esta cantidad para invertir, ¿no?, por hectárea. Sí, pero en general las hortalizas, pues son caras, ¿no?, su costo de producción. Pero la ganancia, pues es relativamente buena. Entonces, por ahí se acuerdan cuando veíamos lo que podía obtener un productor de maíz, ¿no? Por ahí en el otro curso, en el de sistemas hidropónicos. Entonces sí hay una diferencia importante. Y bueno, ya si alguien tiene
2, 3 hectáreas, pues ya una familia no muy grande, pues ya puede vivir, digamos, de esto, ¿no? Entonces, relativamente el tomate de cáscara, pues puede ser redituable. Hay que tener un poco de capital para echar a andar este cultivo, ¿no? Y en general las hortalizas así son. En la actualidad esto yo creo ha de haberse incrementado fácil un 30%, ¿no? de estos costos que se manejan aquí. Creo que es la última. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, profe. Sí, adelante. Si se cultivan hortalizas así como en rotación de cultivo, ¿con cuál se podría hacer bueno, cuál es preferente que se cultive antes y después del tomate verde? Ok. Sí, en general para cualquier cultivo, no nada más para las hortalizas, es conveniente hacer rotación. ¿Sí? Las hortalizas de manera general consumen o su demanda nutrimental es muy alta. Entonces hay que tener cuidado desde la fertilización, ¿no? Estar nutriendo adecuadamente el suelo para no ir gastando lo que el suelo tiene de manera natural. Entonces hay que reemplazar o que irle dando todo lo que la planta va absorbiendo, ¿no? Y para eso pues sí necesitamos saber cuánto tiene el suelo, cuánto absorbe la planta. Entonces todo eso pues es donde entran los nutriólogos, ¿no? Los nutriólogos vegetales, que pueden dar una buena recomendación, digamos, para los cultivos. Pero el cambiar, sobre todo se recomienda meter familias o que no sean similares. Por ejemplo, tomate de cáscara es una solanácea y pues solanáceas cultivadas pues son de las principales que cultivamos en México, ¿no? Que sería el chile, que sería el tomate, el jitomate, ¿sí? Y por ahí está también berenjena, ¿no? Por ejemplo, que bueno, esa es solo regional para allá, para Sinaloa. Pero digamos esos otros tres, tomate, jitomate y chile, ahí no conviene meter esos cultivos como un plan, pues, sino que tendríamos que cambiar de familias. Entonces, si metes tomate, para la siguiente no metes ni jitomate ni chile. Habría que meter, pueden ser, no sé, cebolla, puede ser crucíferas, cualquier otra, menos esas, ¿no? Y en general las rotaciones así deben de ser, o sea, a través de cultivos que no sean emparentados. Lo mismo, en gramíneas, por ejemplo, cuando haces siembra de cultivos básicos, tampoco es recomendable meter una gramínea y después a otra, ¿no? Hay que irle cambiando. Gramíneas leguminosas sería lo más conveniente. Y aquí en este caso, pues pueden ser otras hortalizas u otros cultivos, ¿no? Aquí lo más conveniente es que sean otros cultivos como pueden ser granos básicos, ¿no? Entonces, si metes un ciclo, metes hortalizas y para el otro habría que meter, no sé, maíz, meter frijol, meter otro tipo de cultivos, ¿no? Y con eso pues vas a conservar tu suelo durante más tiempo, sobre todo su fertilidad. Y obviamente irle incorporando mejoradores de suelo, ¿sí? Sobre todo abonos, abonos frescos, abonos vivos, abonos de animales, ¿no? También. Todo eso ayuda. Sin embargo, por ejemplo, los que son productores de hortaliza no hacen mucho esta práctica, debido a que las hortalizas pues, son más susceptibles, por ejemplo, a las enfermedades del suelo, ¿no? que, por ejemplo, los granos básicos. Entonces, ellos no hacen tantas incorporaciones al menos que sea producción orgánica, pero digamos bajo la producción convencional, no hacen muchas incorporaciones de mejoradores de suelo, pues de abonos. Entonces es algo que, ¿y por qué no lo hacen? Porque les digo, pueden llevar o pueden ser fuente de hongos o de algún otro problema, bacterias que llegan a ocasionar problemas en los cultivos. Entonces, por eso se reservan y en ocasiones prefieren hacer desinfestación de manera química, ¿no? De los suelos, de un ciclo para otro. Pero bueno,
Si es manejo orgánico, por ejemplo, que también ahorita pues ya está aumentando mucho, digamos, o la gente está prefiriendo pues el consumo hacia allá, pues sí hay que pensar, ¿no? En todo esto, en todas esas incorporaciones y a través del manejo de la humedad del suelo, pues nosotros podemos llevar también un cultivo de forma adecuada, ¿no? Sí cuesta más trabajo, sí, pero no es imposible. Y bueno, nosotros nos toca aprender pues todas estas técnicas para poder darles opciones distintas a los productores, ¿sí? Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Profesor. Sí, adelante. Yo tenía la duda ve que nos mostró que había tomates morados y verdes Sí. respecto de su color. Ajá. En cuanto a la venta o algo así, ¿no tiene implicaciones como en el pimiento? En cuanto ¿cómo? A la venta. Sí, por ejemplo, que los morados tuvieran un precio mayor a la venta por su contenido nutrimental. Oh, ok, sí, sí, ya entendí, ahora sí. S- la pigmentación puede ser debido a algunos compuestos que se generan, ¿no? En el caso de hortalizas, sobre todo las que se consumen en fresco, digamos, eso puede mejorar, digamos, sí, el precio, ¿no? De venta. Pero generalmente para este cultivo son regionales, digamos, las variedades que tienen esa característica de pigmentación son para el Bajío, para Jalisco, digamos que son zonas donde hay mucho tomate silvestre o había, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces, como que ahí esas variedades son del gusto de la gente. Si tú vas aquí a Puebla, va a ser más complicado que veas ese tipo de colores, porque toda la gente pues prefiere las verdes y grandotes, ¿no? O los amarillitos, ¿sí? Los tipo manzano. Entonces, aquí, por ejemplo, en Texcoco, en los tianguis, sí venden del moradito, pero es un valor más caro. O venden tomatillo, aunque ya se ha cultivado, generalmente cuesta más caro. Si digamos el tomate normal de aquí, digamos que es el tipo rendidora o el tipo Puebla de esta región, que son frutos medianos a grandes y que son de verdes a amarillos, valen, por decir 10 pesos, el otro vale 15. Sí, entonces, pero si tú vas al Bajío, está a veces al revés, ¿no? Sí, entonces va a depender de dónde se producen y el traslado, ¿no? Que implica llevarlos a otras regiones. Entonces, más bien es un cultivo que sí, pues son los gustos o son las variedades locales, ¿no? Las que se comercializan. Y sí puede tener un poco más de valor, pero en la otra, en el otro lugar. Sí, ahí siempre va a estar, no va a ser un cultivo tan caro. Yo una vez cuando yo estuve trabajando esto, en esos años les dieron un lote aquí en Xaltepa a un grupo de fitos. Hicieron un proyecto, el director del departamento en aquel tiempo promovió los proyectos productivos entre los alumnos. Y entonces, si se organizaba un grupo o un grupo de alumnos y presentaba un proyecto, le financiaba el departamento para que produjeran. Entonces, en sus ratos libres venían a hacer los trabajos que implicaban, ¿no? Y recuerdo que agarraron más de 1 hectárea en el X1, ahí donde están los taxis, en ese lote, por el que está ahí pegado a los taxis. Y les fue bien, lo vendieron creo a 10 pesos, porque en esa ocasión prácticamente todo el tomate, o en muchas regiones se heló, en Sinaloa se heló, no sé qué pasó acá también en Morelos, en Puebla o aquí en el centro, que bajó la producción. Y ellos le pegaron, le atinaron, sembraron en buen tiempo, digamos, en cuanto pasó el frío, hicieron la siembra
y lo estuvieron trabajando incluso en Semana Santa. Aquí andaban los chavos con el asadón limpiándolo, ¿no? Y ya cuando llegó la cosecha, lo vendieron por lo menos a 10 pesos, cuando normalmente se vendía a 5. Entonces lo que ellos sacaron pues fue el doble, y ya con una productividad más o menos buena, pues les fue muy bien. Y ya después de ahí otros quisieron hacer lo mismo, pero ya el siguiente año ya el precio ya no valió, ¿no? Y ya desde entonces creo que nunca ha valido. Estoy hablando de hace como 20 años. Y yo trabajé tanto en la maestría como en el doctorado con tomate de cáscara, y nunca valía más de 6, 7 pesos, ¿no? O sea, siempre estaba a 5, a veces hasta menos, hasta llegaron a pagar una vez a 1 peso el kilo. Entonces, pues ahí no te sale para la cosecha, ¿no? Puede que sí recuperes los costos de producción, pero a veces la cosecha, como implica mucha mano de obra, pues te sale a veces más caro. Y ahorita, por ejemplo, está pasando con el jitomate. No sé si han visto las noticias, cómo el jitomate lo están mejor tirando, porque está muy barato. Ahorita, en este periodo, sale la producción de Sinaloa, y pues si hay un poco de restricción, digamos, para la venta al extranjero, muchos lo tratan de acomodar aquí en el país y bajar el precio. Y ahorita pues no vale nada, y los productores pues prefieren mejor dejarlo, no lo cosechan porque no les conviene, ¿no? Sale más caro cosecharlo que lo que le vas a sacar al producto. Y es una pena pues todo esto, ¿no? Pero la horticultura sí es. La horticultura siempre va a estar de acuerdo a la oferta y la demanda. Y el gobierno, pues ya han pasado ahora sí que todos los partidos, y pues pasa, el campo sigue siendo igual, ¿no? Seguimos, hay precios de garantía para los básicos, pero en el caso de frutas y hortalizas y flores no los hay. Entonces ahí todo depende de oferta-demanda, y, y pues si hay mucha producción en el país, pues baja el precio, ¿no? Cuando se escasea el producto, aumenta considerablemente. Y a veces, la menor de las veces les va bien a los productores, ¿sí? Casi siempre son los que salen perdiendo, ¿no? En toda la cadena de valor de estos cultivos. Había otra pregunta, Sergio, por ahí, creo. Sí. ¿No? Bueno. Yo, profe, otra vez, A ver, Jorge, sí, adelante. y como investigación o algo así, ¿alguna vez no han intentado establecer este cultivo en hidroponía? Ok, sí. Sí, qué bueno que me preguntas, ya se me estaba pasando. Ya ven que ustedes por ahí hicieron algunas prácticas en invernadero, ¿no? Con el doctor Peña, y él maneja hidroponía. Entonces el cultivo del tomate, como sobre todo es con polinización de insectos, entonces para favorecer la polinización, pues es necesario meter insectos polinizadores al invernadero. Y una vez metieron abejas ahí en el invernadero del Doc Peña, y las colmenas las pusieron ahí afuerita, por donde están las casuarinas, ahí donde estacionan los carros, ahí los del ranchito. Ahí pusieron las colmenas, y bueno, las abejas se metían, pero esos invernaderos son demasiado calientes. Entonces, de repente andaban las abejas adentro y se acercaban las personas a hacer algo, y pues se iban sobre ellas. Entonces sí, es un problema. Ahí quizás, no, quién sabe qué tan conveniente sea meter abejorro, pues, para favorecer la polinización. Pero para no fallarle, pues mejor metes sopladoras, ¿no? Y con viento, de manera artificial, provocas la polinización. Allí en el caso de los trabajos del doctor Peña, pues son trabajos de investigación generalmente, o de prácticas, y bueno, ahí pone a los alumnos a hacer las cruzas, ¿no? Sobre todo cuando quiere formar líneas. ¿Sí? Entonces, pero sí el problema de dentro de bajo condiciones de invernadero, pues es ese, ¿no? La polinización. Y si de repente en la hidroponía, recuerda que se aprovecha mucho mejor el agua y los nutrimentos que a campo abierto. En el suelo actúa como un amortiguador.
Si tú le agregas más nitrógeno del debido, el suelo como que lo equilibra, pues, y a lo mejor se le exidia más, etcétera, ¿no? Gastas más, pero no se afecta el cultivo. En cambio, si le metes más nitrógeno bajo condiciones de hidroponía, la planta en lugar de echarte flores, se va echando ramas y más ramas, ¿sí? Y la floración, pues, si como no hay buena polinización, pues no se favorece. Entonces, por ahí hubo un tesista de doctorado que venía de Sinaloa y él trabajó también con tomate. Y él tenía uno de los invernaderos de 1000 metros, el de hasta abajo, de los que están ahí abajo de los del doctor Peña. Y ahí puso su tomate y le calculó, yo creo, mal la fertilización y se fue en puro crecimiento vegetativo. Prácticamente no le produjo frutos, pero sí tenía unos tomates que llegaban hasta casi el techo del invernadero, o sea, como de 2 metros de altura y bien bonitos, ¿no? Pero sin frutos. Entonces, es el inconveniente para algunos cultivos, ¿no? Entonces va a haber algunos, pues que sí, bajo condiciones de campo, pues te van a dar mejor desarrollo que para invernadero. Y en el caso del tomate, sucede eso, ¿no? Entonces, ahí no quiere decir que no se pueda cultivar. De hecho, puedes, te digo, implementando algunas técnicas, pues como polinizar o meter insectos, podrías ayudar. Y si puede ser producción en suelo, bajo condiciones de invernadero. El invernadero tendría que ser más o menos alto, ¿no? Para que también la temperatura no se eleve tanto, porque también la temperatura, si se eleva mucho, aborta la flor. Y pues ya no, otra vez lo mismo, no hay producción de fruto. Muchas gracias, profe. Sí, de nada, Jorge. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, profe. A ver, adelante. Si algo ha hecho alguna, bueno, hay producción de... No te escucho bien, Sergio. No sé si los demás lo escuchen, pero como que se entrecorta. No se escuchó. Que si se ha hecho producción en casa sombra o malla sombra con sistemas hidropónicos. No, no. Generalmente sí es un cultivo que se produce a cielo abierto. Ahí las técnicas que se han utilizado de agricultura protegida son el acolchado y el uso de espalderas, digamos, ¿no? Y bueno, y riego por goteo. ¿Sí? Generalmente ya ahora todo lo que se acolcha pues lleva riego por goteo, ¿no? Generalmente van las dos cosas. Sí se puede usar riego por gravedad con acolchado. También se puede usar, sobre todo si tu suelo tiene buena capilaridad. Entonces es posible también, ¿no? Pero sí ya, digamos, ahí no se recomienda el uso ya de otra estructura, sobre todo por el costo, ¿no? Y la ganancia, que les decía, es un cultivo que generalmente no tiene mucho valor de venta. Entonces, cuando te va bien lo vendes a 5 pesos, ¿no? Ahí veíamos el dato de 2012 que 4.50 el kilo, ¿no? O 4.500 la tonelada, y de ahí no pasa, o sea, tiene muchísimos años que está el mismo precio, ¿no? Y aunque también para la venta tampoco ha incrementado mucho, o sea, yo desde hace muchos años seguimos comprando entre 10 y 15 pesos el kilo de tomate aquí ya al consumidor. Gracias, profe. Sí, de nada, Sergio. Bueno, ¿hay alguien más? Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a empezar ahora a ver el cultivo de la cebolla. Entonces les voy a empezar a proyectar.
Me dicen si ya ven la diapositiva. Ya se ve. Muy bien. Bueno, la cebolla es uno de las hortalizas de más producción a nivel mundial. Y en nuestro país también es de los principales. Bueno, como importancia o como manera de introducción, digamos, la cebolla es originaria de Asia Central como centro primario y del Mediterráneo como centro secundario. Entonces, de esa región, y de hecho es donde más se cultiva, se ha distribuido pues a todo el mundo, ¿no? Sobre todo porque es una hortaliza que condimenta muchas cosas, ¿no? Entonces es muy importante, casi toda la gente la consume. No encontré por ahí el dato del consumo per cápita, pero por ahí vi una información que decía que, por ejemplo, en nuestro país, una familia a la semana se come 1 kilo de cebolla. Pues. Entonces, son 52 semanas en el año, entonces tenemos 52 kilos, ¿no? Digamos, debe ser más de 10 kilos por el consumo per cápita. Bueno, entonces, a nivel mundial, les decía, es la segunda más cultivada, solamente la papa la supera. Y se dice que hay más de 3.5 millones de hectáreas cultivadas en el mundo y la producción llega a rebasar las 84 millones de toneladas. Entonces, les digo, muy importante, ¿no? Hay lugares donde diario se comen 1 kilo de cebolla una familia, ¿no? Países como China, ¿sí? La India, Pakistán, sobre todo estos dos primeros tienen un montón de superficies sembradas, ¿no? Y tienen también la mayor producción. Sí, China tiene más de 1 millón de hectáreas sembradas, los dos, tanto la China como la India, tienen más de 1 millón de hectáreas sembradas. Nosotros aquí tenemos alrededor de 50,000 hectáreas. Entonces vean la diferencia, ¿no? Entonces también el rendimiento, la producción que tienen, pues es altísimo, ¿no? Y bueno, aún así, pues México ya figura, ¿no? Entre los principales países productores, pero digamos China e India son los que tienen una superficie muy grande. Y ya después, ya siguen los otros ya con superficies menores a 100,000 hectáreas, ¿no? En nuestro país, más o menos les decía, se cultivan alrededor de 50,000 hectáreas. Ahorita vamos a ver unos datos de los últimos años y ha bajado un poquito de 50, pero digamos se puede manejar como la superficie que más o menos se destina para este cultivo. Y va a ser el tercer lugar en superficie cultivada, solamente debajo del chile y de la papa. ¿En qué estados se cultivan? Guanajuato, en los últimos años ha sido el principal productor, pero en Baja California, en Chihuahua, en Puebla, en Zacatecas, Tamaulipas y Michoacán. Estos concentran el 71% de la producción nacional, ¿sí? Para el año 2019. ¿Sí? Aquí están entonces los datos de los últimos años de cómo ha ido la superficie cultivada en nuestro país. Entonces hace 6, 7 años, ¿sí? 2014, 48,000, se fue a 50,300, 51,000 en 2016. Bajó un poco, 2017, 2018, 50,000, 2019 y 20, bueno, por las situaciones que atravesamos, pues en general casi todas las hortalizas bajaron su producción o la superficie cultivada, ¿no? Bajaron un poquito los últimos años. Pero digamos alrededor de 50,000, ¿no? Podría tasarse como la superficie que se cultiva en México. Y de los estados les decía que Guanajuato, ¿sí? Ocupa más de 7,000 hectáreas, después Baja California con más de 6,000, Chihuahua también, alrededor de 6,000,
Puebla, 4.800, 4.700, Zacatecas, 4.200, Tamaulipas, 3.800, Michoacán, unas 3.300, ¿sí? Morelos, un poco menos de las 3.000, Sonora, digamos. Ya Jalisco, San Luis Potosí y Sinaloa con un poco más de 2.000, ¿no? Entonces, entre estos, pues ya concentran como el 80, más del 80% de la superficie cultivada en nuestro país. Pero vemos que también está en diferentes climas, ¿no? Podemos encontrar desde prácticamente el nivel del mar, la producción, como en Baja California, hasta aquí, ¿cuál será el más alto? Aquí Puebla, ¿no? Unos 2.300 metros. Bueno, en nuestro país se van a cultivar tres tipos de lechuga, de cebolla. Sí, la principal es la blanca, la que nosotros utilizamos cotidianamente, ¿no? Sin embargo, también hay una que es amarilla y otra que es morada. Y bueno, despuesito vamos a hablar un poco de lo que es el cebollín, que sería este que vemos aquí también atrás de las cebollas, ¿no? Entonces, de toda la superficie, de la superficie que se cosecha en México, el 87% es de la blanca, ¿sí? Un 7% es de la amarilla y un 6% es de la morada. Bueno, en los últimos años también México pues empezó a exportar cebolla, ¿sí? Y parte de la que se exporta es el cebollín, ¿sí? Entonces, pero digamos de la cebolla de bulbo, ¿sí? Alrededor del 15%, ¿no? De la que se produce es vendida a Estados Unidos, Canadá y Japón principalmente, ¿no? Y bueno, compran de los tres tipos que hay. Bueno, el valor nutricional también es al igual que muchas hortalizas, pues son fuentes sobre todo de nutrimentos, ¿no? De algunos minerales, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, se dice que tiene bueno, aquí son dos valores, vean, uno es para cebolla de bulbo y el siguiente valor es para cebollín. Sí, les decía que el cebollín se cultiva mucho en Baja California. Entonces, en cebolla de bulbo tenemos 91% de agua y en el cebollín un poco más, porque aquí todavía no hay tanta fibra, ¿no? La energía, 34 y 25 kilocalorías, proteínas, 1.2 y en el caso del cebollín 1.7. Aquí, ¿a qué se debe? Es como el forraje verde, ¿se acuerdan? Cuando vimos forraje verde, en el cual la proteína aumentaba, ¿no? En las primeras etapas de desarrollo del cultivo. Entonces aquí sucede algo como en el forraje. Y es un poquito mejor la proteína en el cebollín que en la cebolla. Y en el cebollín se consume tanto la parte blanca como la parte verde, ¿no? Grasa, pues tiene poca grasa. Carbohidratos, sí tiene ciertos contenidos. Fibra, sí. Pero les decía calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio, y aquí no aparece, pero también contiene azufre, ¿no? Que es la que le da, o los compuestos azufrados son los que le dan el sabor característico a la cebolla. Y bueno, contiene algo de vitaminas, vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, y algo de ácido ascórbico o vitamina C, y vitamina B6 también, ¿no? Entonces, les decía, el primer dato es para cebolla y el segundo dato es para cebollín. Bueno, en cuanto a requerimientos ambientales,
La cebolla, entonces, va a ser una planta de día corto. En general, la mayoría de las variedades que se cultivan son de día corto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la floración va a ocurrir cuando los días se acortan. Entonces, ahorita vamos a ver que las épocas de siembra tienen que ser en días cortos para terminar su ciclo en días largos y evitar que se floreen, porque digamos, cuando ya emiten la flor, el bulbo pierde entonces consistencia y se baja un poco su calidad, ¿no? Su peso sobre todo. Entonces el 75% de las variedades cultivadas en México son de día corto, pero también hay de variedades de día intermedio, un 13%, y de día largo, un 12%. Entonces, en el caso de las de día largo, estas se recomienda, por ejemplo, el cultivo de estas se recomienda más en otras latitudes, hacia latitudes más altas que la que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Entonces, para lo más alto que tenemos, digamos, es allá para la zona de Tijuana, ¿no? Baja California. Entonces, por allá pues, algunas sí prosperan, pues, de día largo. Entonces, les comentaba, se requiere establecer en periodos de día corto, es decir, el trasplante o la siembra hay que hacerla en días cortos, de tal forma que al final terminen su ciclo en días largos. Y esto, pues, el bulbo va a tener mejores características, sobre todo más peso, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque que el peso sea mayor del bulbo. Y bueno, va a haber, les digo, cultivares, ya les decía, para todo tipo de condiciones ambientales y todas las latitudes prácticamente que tenemos en nuestro país, todas las altitudes, perdón, sobre el nivel del mar. Bueno, de temperatura, la mínima que soporta son 3 grados, entonces nosotros la podemos establecer en invierno, ¿no? ¿Sí? Entonces, la óptima pues anda entre los 20 y la máxima que soporta para la emergencia pues, son 40 grados. Sí, entre el 10 y 25 grados, ¿sí? Se desarrolla, digamos, ya la planta, ¿sí? Teniendo la óptima entre 15 y 20. Entonces, otra vez es una planta que prefiere, digamos, un poco el ambiente fresco, ¿no? Digamos, un clima templado. Va a ser tolerante a heladas. Y bueno, cuando inicia la floración requiere temperaturas inferiores a los 14, 16 grados para poder florear. Entonces, si nosotros la sembramos con baja temperatura, bueno, en la cosecha ya no vamos a tener estas temperaturas en el día, ¿no? A lo mejor en la noche puede ser, pero ya la iniciación floral pues se retrasa y pues eso nos permite sacarlas sin que estén floreando. Responde bien a temperaturas frescas al inicio y altas al final. Entonces, al final, pues podemos tener más de 20 grados, entre 25 y 30 grados y la planta se va a desarrollar de manera adecuada. En la formación de bulbos, la óptima está entre 15 y 25 grados centígrados. Y bueno, la temperatura mínima que soporta el cultivo es de menos 2 grados. Entonces, solamente que llegue a haber una helada, pues es cuando ya tenemos menos de 2 grados, ¿no? Entonces, en general nos va a aguantar muy bien en frío. Y aquí en esta zona, de hecho aquí en la universidad, hubo un tiempo que el maestro Domingo Montalvo, él se dedicó a este cultivo. Sin embargo, y quería hacer mejoramiento y por ahí andaba bien emocionado. Estaba pues más joven y pues igual no sé si ya se les haya contado, pues, pero al final el hacer mejoramiento en nuestro país implica que tengas que competir con empresas transnacionales y como no es un cultivo cuyo centro de origen sea aquí, pues aquí no tenemos tanta diversidad genética, digamos, como para crear resistencia, sobre todo a enfermedades, ¿sí? O a las condiciones pues que favorecen, digamos, el hacer mejoramiento. Siempre se dice que si vas a mejorar algo,
tiene que ser un cultivo donde tengas germoplasma, ¿no? Donde tengas fuentes de variación que te ayuden a introducir características buenas a las plantas cultivadas, ¿no? Y bueno, lo más conveniente pues es agarrar especies nativas de Mesoamérica, ¿no? Y pues la cebolla no era. Y pues el maestro se pasó algunos años tratando de buscar o de encontrar variedades o de producir híbridos, y pues ya se desanimó porque en lo que él trabajaba aún para avanzar un poquito, otras empresas transnacionales pues ya tenían muchas variedades, ¿no? Es un inconveniente con los cultivos como este. Bueno, en cuanto a altitud, les decía desde los cero, desde el nivel del mar hasta 2.800 metros. Entonces aquí, pues prácticamente todas las áreas agrícolas pues están dentro del rango, ¿no? La precipitación, generalmente pues son, al igual que la mayoría de las hortalizas, se hace bajo condiciones de riego, ¿no? Entonces aquí los temporales sí se pueden aprovechar áreas con buen temporal, entre 600 y 700 milímetros, pero que estén bien distribuidas, ¿no? Durante el ciclo de cultivo, pues, lo cual es muy complicado, ¿no? Entonces, generalmente se cultiva bajo riego. La humedad ambiental prefiere una atmósfera seca. Se dice que durante el desarrollo del bulbo no debe de ser de más del 70%. Entonces, para obtener los mejores rendimientos, ¿no? Entonces, hay que tener un ambiente seco. El ambiente húmedo va a provocar algunas enfermedades, sobre todo de la parte del bulbo, y pues eso demerita la calidad, ¿no? En cuanto a luz, esta sí es una especie que es muy exigente en cuanto a insolación o radiación. Se dice que debe ser arriba de los 8.000 pies bujía. Les decía que nosotros aquí, cuando hace más calor, que es entre abril y mayo, antes del periodo de lluvia, sí llegamos a tener unos 9.000 pies bujía aquí en Chapingo. Entonces sí se puede cultivar lechuga, pero bueno, otra vez, sí se puede cultivar cebolla, pero esta sería mejor en otras condiciones, ¿no? El Bajío, en Baja California, que tienen mayor radiación. Bueno, de suelos, aquí la cebolla, pues por lo mismo de que su desarrollo es en la parte edáfica, ocupa que tenga una textura media a un poco fina, pero digamos la textura media pues permite que el bulbo desarrolle una forma redondeada, ¿sí? Que es la que digamos que llega a preferir más la gente, ¿no? Que esté bien redondita. En cuanto a profundidad, pues no, debido a que no desarrolla su sistema radicular, no es tan extenso, entonces esta con unos 40, 60 centímetros, sí, es suficiente. Lo que sí se ocupa es que tengan muy buen drenaje. Entonces, suelos un poco arcillosos, suelos someros y arcillosos, pues no se recomendarían. Ahorita vamos a ver el por qué. En cuanto a salinidad, digamos que es relativamente tolerante, ¿no? Entre 1.5 y 3 milímetros soporta. Entonces, bajo condiciones de hidroponía, por ejemplo, nosotros preparamos solución nutritiva y tenemos entre 2.5 y 3 milímetros para producir cultivos de fruto. Entonces, quiere decir que en cuanto a salinidad, pues sí es algo tolerante, ¿no? El pH no tolera la acidez. El rango debe ser entre 6 y 7.5. Sería ligeramente ácido a neutro el pH óptimo. Y bueno, el drenaje, decíamos que suelos bien drenados, sobre todo para evitar enfermedades, ¿no? de la parte basal de la planta. Variedades, pues ya hay una infinidad de variedades, ¿no? Algunos de híbridos, digamos, que se han introducido
Aquí hay algunos ejemplos, pero bueno, les decía, hay muchísimos, ¿no? De estos como que vienen sobre todo de Europa, a veces de Israel, de toda esa región, hay muchos. Sin embargo, hay algunas variedades de polinización abierta. Con algunas de estas con las que comenzó a trabajar el maestro Domingo, sobre todo esta de abajo, Cojumatlán. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las de polinización libre y los híbridos? En principio, generalmente estas son más tardías. ¿Sí? Entonces, ahora la gente pues prefiere, aunque cada año esté comprando semilla, ¿sí? Prefiere irse con variedades un poco más precoces que con estas, que van a tardar mucho, ¿no? Y debido a lo mismo, se considera que es una planta bianual. Es decir, que durante un año se va en su etapa vegetativa y al siguiente año empieza la etapa reproductiva, que es ya cuando emite el escapo floral y viene la floración, y entonces hay que prácticamente usar 2 años para poder obtener semilla. O bien, si siembras a inicio de año, pues cosechas la semilla casi al final de ese año, ¿no? Entonces, eso dificulta y retrasa el mejoramiento genético. Y de ahí que el maestro Domingo pues mejor desistió de seguir con esa línea. Y bueno, estas se adaptan pues ya a regiones ya un poco más cálidas. Entonces, pero bueno, son algunas variedades que se fueron, digamos, ya mejorando, que fueron produciéndose ya en nuestro país. Y también con buen rendimiento, pero por lo mismo que son tardías, ¿no? Bueno, algunas formas del bulbo. Entonces, vamos a encontrar entonces diferentes formas del bulbo de la cebolla, pero esto va a ser debido sobre todo a algunas sí pueden ser características de la variedad, pero el tipo de suelo donde se cultivan nos va a determinar mucho esto. Aquí tenemos, por ejemplo, esta Crystal Wax, que es plana, ¿sí? Entonces, si nosotros, aunque tengamos una que sea globular, pero la ponemos en un suelo arcilloso poco profundo, pues va a tomar una forma de este tipo, ¿no? Y ya pues eso podría afectar, digamos, la comercialización. Va a haber ligeramente aplanadas, va a haber unas que no están circulares, más bien sería como de aquí arriba está plano, vean. La primera tiene plano arriba y abajo. La segunda pues es ya como una elipse y esta ya es como plano arriba, pero ya en forma de corazón casi, ¿no? Y hay otras que crecen en forma de torpedo. Entonces, si de repente, aquí por ejemplo viene una de las rojas, ¿no? De las moradas. Algunas, les digo, sí son características de la variedad, pero si nuestro suelo es, digamos, muy arenoso, también podría desarrollar esta forma. Y bueno, acá del lado derecho la plana, ¿sí? Un poco plana, pero más redondeada, y esta la tipo globular, ¿no? Incluso esta como globo, pero un poco más alargado. Y después hay unas que forman como triángulo abajo, como en punta. Esto generalmente se puede deber también a que son suelos un poco arcillosos y que provocan que no se desarrolle en forma globular, ¿no? Entonces hay mucha diversidad, pues, de estas, o muchas formas, ¿no? En el bulbo. Bueno, la siembra en la cebolla puede ser de 2 tipos, siembra directa, ¿sí? Pero para ello hay que utilizar sembradoras de precisión.
Entonces ya hay unas sembradoras neumáticas que te van a poner una semillita, nada más una, y tú le das la separación, ¿no? En la que tú quieras darle. Entonces pueden ser los 10, 15 centímetros, ¿sí? Que son las que se recomiendan, ¿sí? Si estamos haciendo plantación, por ejemplo, de cebollín, pues esa la podemos hacer hasta cada 4 o 5 centímetros, ¿no? de separación. Y muchas hileras en una cama. ¿Sí? Generalmente para la siembra convencional de lechuga, de cebolla de bulbo son 2 hileras, ¿no? Esa es, digamos, la más común. Surcos con doble hilera. El suelo tiene que estar bien nivelado, debe tener un buen drenaje, decíamos, y debe estar bien mullido, ¿no? Para cuando se hace siembra directa. Y ya cuando hacemos trasplante, se pueden utilizar charolas de hasta 800 cavidades, ¿sí? El desarrollo de la plántula en el almácigo, generalmente aquí sí es más tardado, de hasta 50 días. Y bueno, esto se debe a que el desarrollo de la raíz es muy lento, ¿no? En las primeras etapas, entonces nos puede llevar hasta 50 días. Y a veces se desarrolla el follaje y la raíz no, entonces cuando queremos hacer el trasplante, pues se viene sin el cepellón, pues se viene la plantita y con poco crecimiento radicular, entonces eso limita un poco, digamos, el trasplante, además del costo, ¿no? Que representa, porque al hacerse la siembra muy pegadita, ¿sí? El trasplante pues es bien tardado, pues sí se ocupa mucha mano de obra, ¿no? Para realizar el trasplante. Entonces muchos optan mejor por la siembra directa. Entonces, sin embargo, bueno, sí hay se puede hacer en charolas. La semilla pues no es tan pequeña, pero en ocasiones se nos van 2 o 3 semillitas en una cavidad, y ya cuando si no tenemos cuidado, no hacemos aclareo, pues estas van creciendo juntas, y en ocasiones si las trasplantamos así, pues esas cebollitas van a desarrollar bulbos que van a competir uno con el otro. ¿Sí? Aquí en la foto esta de abajo vemos hasta 5 o 6, ¿sí? Plantitas en una misma cavidad, entonces los bulbos se van a desarrollar juntos y se van a formar como gajos. Entonces es algo que hay que evitar, pues, cuando hacemos siembra en semillero, en almácigo, hay que hacer el aclareo y dejar una sola. O bien procurar que a la hora que trasplantemos, pues separarlas, ¿no? Nunca ponerlas juntas si llegamos a tener 2 o más de ellas. Bueno, las densidades en el caso de la cebolla pueden ser hasta 200,000 plantas por hectárea. Entonces, normalmente se pueden utilizar surcos de 90 centímetros, pero van a doble hilera, ¿sí? Y ponemos separados 20 centímetros entre hilera y 10 centímetros entre planta para la formación de bulbo, estamos hablando, ¿no? Entonces aquí nos alcanzan densidades muy altas. La profundidad, unos 3 centímetros. En caso de que se profundice más, eso hay que tener cuidado porque el bulbo puede alargarse, ¿no? Debido a que si lo dejamos muy, muy profundo, entonces tiende a no hacerse globular como son la mayoría de las variedades o como nos gusta, pues, tener la cebolla, ¿no? Se puede hacer entonces en húmedo el trasplante, o se puede hacer en seco y regar después, ¿no? Entonces ya eso ya depende del manejo. La raíz es un poco fibrosa, entonces a la hora que nosotros la trasplantemos, más hay que tener cuidado, si es en seco, pues de no dañar mucho la raíz de la planta. Entonces podemos regar antes, o bien trasplantar en seco,
y después inmediatamente regar, ¿no? Lo ideal pues es mejor sembrar en húmedo y volver a dar un riego ligero después. Bueno, aquí vemos unas imágenes de cómo va el establecimiento, ¿no? Entonces, surcos más o menos de 90 centímetros, se le quita toda la cresta del surco para facilitar las dos hileras y ahí se va haciendo el trasplante. Aquí pues es en suelo desnudo, pero no quiere decir que no se pueda utilizar acolchado, ¿no? Aquí la dificultad pues es el trasplante. Entonces, si tienes acolchado, pues hay que estar haciendo las perforaciones en el plástico, ¿no? También a 10 centímetros. Pero sí es factible también desarrollarlo. Y bueno, ya aquí la vemos, ya la cebolla ya cuando está ya prácticamente lista para cosecha. Y sí es conveniente tratar de que el bulbo no quede expuesto. Entonces algunos productores le pasan la cultivadora para que el bulbo no esté expuesto, porque en ocasiones llegan a las células, digamos, de aquí, de la parte aérea o del bulbo, de la parte cercana al tallo, empiezan a formar pigmentos o empiezan a formar cloroplastos y estos empiezan a hacer fotosíntesis, ¿no? Entonces de repente vemos unas cebollas que tienen algo verde acá arriba, eso pues les quita valor comercial y da otro sabor no el sabor característico. Y algunos compuestos pueden ser incluso dañinos, ¿no? Para consumirlos. Entonces, no es tan conveniente entonces que el bulbo esté descubierto. Sin embargo, bueno, sobre todo si hacemos riego por gravedad, pues estos se van a ir descubriendo, ¿no? Como es aquí en estas imágenes, aquí en la cebolla blanca, en la cebolla amarilla, donde también el bulbo está descubierto. Y bueno, aquí hay otra de cebolla morada. Ya digamos todo el proceso de cultivo pues es similar, ¿no? Ya no interesa si es morada, blanca o amarilla. En todo se puede, bueno, en la morada yo creo un poco menos en la cuestión esta del reverdecimiento, ¿no? De la parte aérea o de la parte superior del bulbo. Ok, pues ya estamos en tiempo. Yo creo aquí le dejamos hoy. No sé si haya alguna pregunta. Yo, profe, una pregunta. Adelante, Sergio. Me quedó una duda sobre la aplicación del herbicida para la pregerminación, la germinación de plantas no deseadas. ¿Se aplica Ajá. antes de la siembra, digo, del trasplante o después del trasplante? Bueno, en las hortalizas, para el caso de la cebolla, sí hay algunos herbicidas selectivos, pero muchas veces no. ¿Sí? Hay ocasiones en que no hay herbicidas selectivos para el cultivo, entonces ahí hay que hacer la aplicación antes de la plantación. Si tenemos herbicidas o si existe la opción de meterse herbicidas selectivos, entonces puede ser después. ¿Sí? Entonces va a depender más de eso. En el caso de la cebolla, me parece que sí hay. Ahorita no recuerdo exactamente el nombre de alguno. Sí, pero sí hay para hacer aplicación post siembra, digamos, post emergencia. Gracias, profe. Sí, ¿tienen alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una que me da curiosidad. Sí, adelante. Es que aquí en mi casa, una cebolla se nació, así se le salió ¿cómo se puede decir? Como sus hojas, ¿no? Una cebolla que le salió raíz, se nació. Entonces Ajá. la sembré y como que le salieron un montón de hijuelos.
pero ¿en Sí. qué momento se pueden separar o cómo saber cuándo separarlos para que ya sean una planta cada uno? Sí, la tenían ustedes ya, digamos, de cosechada, empezó a salir la hoja. O sea, estaba cosechada, la compraron en el mercado, ¿cómo la tenías? Sí, de las que ya comprada y todo, ya. Ajá, ok. Sí, generalmente sobre todo si la tienes en un lugar oscuro, de repente sí empieza a salir una hojita, porque el bulbo pues tiene nutrimentos, ¿no? Y de ahí se desarrolla y empieza a salir las hojitas arriba. Y me parece que no recuerdo exactamente, pero cada capa de la cebolla tiene capacidad como para regenerar otra planta, pues. Sí, entonces ahí se puede desarrollar un bulbito. Sí, entonces desde el momento que tú lo puedas separar, desde ahí ya lo puedes, digamos, puedes plantarlo. Y no conviene juntos porque después crecen deformes, ¿no? Si crecen todos apilados, es lo que les decía de cuando hacemos siembra en charola. Al momento de plantar, pues hay que separar los bulbitos para que no aunque los vamos a dañar un poco en la raíz sobre todo, ¿no? Pero para que después desarrolle la forma globular, pues sí necesitamos ponerlos separados. Igual aquí, en cuanto ya se pueda, digamos, separar un hijo de otro, pues ya en ese momento hay que hacerlo. Sí, no es tan recomendable porque a lo mejor no agarrar la forma pues que busca uno, ¿no? Sin embargo, bueno, para un huertito familiar pues no hay problema, se puede. Ahí a veces no nos interesa tanto la forma, ¿no? Está bien, profe. Gracias. De nada, Jerry. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces voy a cortar la grabación.